Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Una palabra para tu vida en esta noche. ¿Estás listo? Te voy a hablar de ser inversionista. Jeremías capítulo 32. ¿Sí? Invertir para ver frutos. Invertir es que compromete parte o todo de su capital para ver ganancias, ¿sí? Obtiene títulos financieros y luego busca obtener ganancias. Eso es un inversionista, alguien que compromete, diga conmigo, compromiso. Es muy importante. Nosotros tenemos esta posibilidad de invertir con el Señor, que no se pierde nada, ¿no? Los que invierten a veces tienen miedo de no invertir en el tiempo correcto, en los lugares correctos, pero con el Señor puedes invertir bien. Te voy a hablar específicamente de una manera de invertir, en una área que creo que todos tenemos que invertir en este tiempo, ¿amén? En un terreno que todos tenemos que invertir en este tiempo. Vamos a leer Jeremías 32, del 6 al 17, lo puedes seguir en la pantalla, la Nueva Traducción Viviente, o puedes buscarlo en tu Biblia si tienes Biblia. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, puede variar si tienes la Reina Valera 60 o alguna otra, del verso 6 al 17. ¿Estamos listos? ¿Amén? En ese tiempo el Señor me envió un mensaje. Este es Jeremías hablando. Me dijo: tu primo Hanamel, hijo de Salum, vendrá y te dirá: compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanamel vino y me visitó en la cárcel. Me dijo: por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot pagándole a Hanamel 17 piezas de plata. Firmé, sellé la escritura de compra delante de testigos. Pasé la plata y le pagué. Pesé la plata y le pagué. No le pegué. Imagínense que lo hubiese pegado, pobre, ¿no? Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra y se las di a Baruc, hijo de Nerías y nieto de Maseías. Hice todo esto en presencia de mi primo Hanamel, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruc, mientras todos escuchaban: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: algún día de nuevo habrá dueños en estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. ¿Cuánto dice el Señor? Yo tomo esa palabra. 2, 3. Yo tomo esa palabra. Habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Después que le di los documentos a Baruc, oré al Señor: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios? ¿Cuántos le dicen a alguien ahí, un vecino, que tenga: nada es difícil para el Señor? El pueblo de Dios había perdido su autoridad, sus títulos de autoridad sobre la tierra que les pertenecía a ellos, porque el enemigo se las había arrebatado. Los terrenos que ellos tenían habían sido arrebatados por el enemigo y el pueblo de Israel ya no tenía esos títulos en mano, no tenía autoridad sobre su propia tierra, no tenían autoridad en los terrenos que a ellos les pertenecían.
terrenos que eran de sus familias, de sus clanes, ya ellos habían perdido autoridad. Y Jeremías hace un acto profético de recuperación, de volver a tomar la autoridad sobre los terrenos, la tierra que a ellos les pertenecía. ¿Cuántos quieren volver a recobrar autoridad sobre la tierra que les pertenece? Y especialmente, Jeremías hace una inversión en una tierra que Dios quiere restaurar. La tierra que Dios quería restaurar pertenecía al pueblo de Israel, y en este caso en particular, Jeremías podía restaurar una tierra que pertenecía a su familia. Diga conmigo, mi familia. Ahí es donde más se mete el enemigo y más te quita autoridad sobre esa tierra que te pertenece a ti. Y ahí es donde el enemigo a veces saca la autoridad, y eso es lo que pasó cuando Babilonia toma estas tierras y Jeremías vuelve proféticamente a tomar la autoridad, empezando por su familia. Ahí está tu tierra fértil. Ese es el terreno que tienes que recuperar. Ese es el terreno que tienes que rescatar. La casa. Ya conmigo, voy a rescatar la casa. Voy a invertir en la tierra de mi hogar. Levítico 25:25 dice: cuando tu hermano empobrece, el pariente más cercano vendrá y rescatará lo que el hermano perdió. Cuando tu hermano empobrece, el pariente más cercano vendrá y rescatará lo que tu hermano perdió, no pudo tener allí. Ahí es donde tienes que empezar a trabajar. Las cosas que se pierden en tu familia, tú tienes que recuperar el título, la autoridad en tu casa, para que esa sea una tierra de bendición, porque es la tierra donde a veces más se sufre, donde más se pierde, donde más el enemigo ataca. Y Jeremías dijo: no, vamos a revertir esto, voy a invertir. Que este sea un año donde inviertas en tu casa, amén. Este sea un año donde tú digas: este 2025 yo voy a comprometerme a invertir todo mi capital humano en mi casa para ver frutos. Conviértete en un inversionista. Escúchame, vale la pena invertir en tu hogar. Son los que tienes más cercanos. Son los que van a estar allí cuando necesitas. Los del hogar, la familia. ¿Amén? Entonces ahí hay que poner las fichas. Ahí tienes que poner el capital. Ahí tienes que comprometerte. Entonces va a venir oportunidad en la cárcel. Dice que Jeremías lo visita al primo cuando estaba en la cárcel, la situación era adversa, no era el mejor momento para invertir. Yo no soy inversionista, pero los inversionistas buscan el mejor momento. Estudian el mercado, ¿verdad? Hacen esas cosas, ¿no? Ven el mercado, se fijan cuándo, qué empresa, dónde van a poner su dinero para luego agarrar dinero de regreso. Este no era el mejor momento. Este era un momento crítico en la historia de Israel. Un tiempo de pérdida. Pero en tu casa siempre puedes tener ganancia. En tu familia es donde está la ganancia. Cuando inviertes en tu hogar, a veces la gente invierte tanto tiempo y tantas energías en otra cosa que no sea su casa y pierden algo de su casa. Y el lugar donde hay que invertir es en el hogar primero. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces yo te desafío en esta noche que recibas esta palabra. ¿Cuántos reciben esta palabra? Ahí es donde vas a ver los mejores frutos. Jeremías se dio cuenta, estaba en la cárcel. Él no sabía si iba a invertir, pero el primo vino diciendo: ¿sabes qué? Tú por ley tienes el derecho de recibir esta propiedad, este terreno. Y tú por ley tienes el derecho de ganar tu casa. Tú por ley tienes el derecho de invertir ahí y volver a tener autoridad sobre tu casa. Amén, aleluya. Este primo, Hanamel, no tenía la capacidad de retener ese terreno. Había perdido la autoridad. Muchos enemigos invadiendo.
Pero Jeremías, el hombre de Dios, el hombre de Dios, estaba listo para invertir en el lugar correcto. Aunque parecía que no era el tiempo correcto, en tu familia siempre es el lugar correcto. Ahí hay que invertir, ahí hay que invertir. Y Jeremías pone ahí ese dinero, esas 17 piezas de plata, con su primo Hanamel, le compra el terreno. Y Jeremías tampoco estaba en la mejor condición, ¿no? Él estaba en la cárcel. Entonces, Dios te va a llamar a invertir cuando tú veas realmente cárceles. Diga conmigo, cárceles. Vamos, dígalo fuerte, cárceles. Ahí es donde tienes que empezar a invertir. Fíjense que opera muy diferente a las inversiones de afuera. ¿Es así o no es así? Nadie en una cárcel va a ponerse a invertir. Pero en este ejemplo bíblico, Jeremías invierte estando en la cárcel. Entonces, cuando veas cárceles alrededor tuyo, cuando tu familia vea cárceles, ahí es donde tienes que empezar a invertir. ¿Estás conmigo? Cuando haya cárceles que quieran cercar tu familia, tú eres un hombre y una mujer de Dios. Vamos, dígame amén, así diga amén, así se la cree. Eres un hombre y una mujer de Dios. Ahí está, ¿te la creíste? Entonces, por más que el enemigo quiera meter cárceles, ¿sabes qué? La gente sabe a quién ir. Sabe a quién ir. Va a ir al hombre y a la mujer de Dios. Como fue Hanamel, fue a Jeremías. Había cárcel, había enemigos, estaba Babilonia. Jeremías estaba en la cárcel, pero él era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, un hombre de Dios. Y él desde la cárcel, aún con los enemigos rodeándolos, él invierte en su familia. Diga conmigo, voy a invertir en mi familia. Pastor, veo cárceles. Buen tiempo para invertir. Buen tiempo para apostar, para poner en tu familia, para invertir energías, invertir fuerzas en tu casa. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ese es el lugar que paga mejor. ¿Sí? Tu casa es donde se manifiesta Dios primeramente, en tu hogar. Entonces invierte ahí. La oportunidad se le dio a Jeremías en la cárcel. Dios te da allí esa oportunidad. Así que en ese lugar se te va a presentar una necesidad familiar. Y tú tienes la autoridad para poder rescatar tu hogar. Dios te dio esas 17 monedas de plata. Amén. Así que esas puertas se te abren. Por eso la Biblia dice que nosotros somos herederos del Señor. Tú eres heredero del Señor. Tienes un derecho por ley para poder ver la mano de Dios en el terreno que Dios te dio. Tienes un derecho por ley. Tú eres heredero. Y lo primero que tienes que obrar, trabajar, invertir, rescatar, es a lo de tu casa. Por eso la Biblia dice, si uno no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo. O sea, la casa es el primer lugar, es mi primer Jerusalén, es el lugar donde tengo que ver la mano de Dios. Pastor, no sé, ¿será bíblico eso? Sí. Jesús en la cruz estaba ocupando de su madre, que tenga sustento. Le dijo, Juan, ocúpate de la doña. Jesús desde la cruz estaba aún viendo la necesidad de su hogar y supliendo para María. El hogar es muy importante, diga conmigo, el hogar, ese es mi terreno, ese es el terreno. Y el enemigo se lo quiso arrebatar a un familiar. Jeremías dijo, ahí yo voy a poner. Y él tuvo una confirmación. Dios te confirma que es el lugar donde debes invertir por este sermón, por esta palabra. Dios te está confirmando, ¿sabes qué? Ahí es donde quiero que inviertas.
en tu hogar, en tu casa, invierte oraciones, invierte energías, invierte tiempo, diga conmigo, tiempo. Invierte palabras en tu casa. Pon tiempo, habla a tu familia la palabra de Dios, invierte devocionales, invierte tiempos de gozo con ellos también. Amén. Invierte tiempos de trabajo, muéstrales el ejemplo. Ahí es donde Dios te confirma. Cuando llegó Hanamel, dice que Jeremías entendió, supe que este mensaje que había oído era del Señor. Amén. Así que este es un tiempo donde Dios te está hablando. Trabaja en tu casa, redime tu casa. Donde hay necesidades en tu casa. Y ahí es donde hay que trabajar. El lugar donde a veces los creyentes no quieren trabajar. Y curiosamente no quieren trabajar en la casa. Les esquivan a trabajar en la casa. Ahí es donde es el terreno que hay que redimir. Por eso había un parentesco entre Jeremías y Hanamel. Y por eso estaba esta ley de Levítico 25:25. No era con cualquiera, era con los más cercanos, los parientes más cercanos, la familia más cercana. Ahora mira a tu familia más cercana y dile, voy a trabajar contigo. La escuché la pastora nomás. Pastor Raúl. ¿Se lo dijeron? Me imagino que sí, ¿no? No, en voz bajita, ¿no? Para que el pastor no lo escuche y no sea qué. Jeremías trabaja con los de su casa y lo redime. Y Dios le confirma, ¿sabes qué? Ahí, ese es el lugar donde hay que trabajar. ¿Cuántos saben que Dios te confirma eso? ¿Cuántos reciben confirmación? El lugar donde tengo que invertir es allí. Tercero, invierte a futuro. Del 9 al 15 dice, así que compraré el terreno en Anatot, pagándole a Hanamel las 17 piezas de plata. Esto dice el Señor, toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada, ponlas en una, ¿qué? Vasija de barro, una vasija de barro, para preservarlas por largo tiempo, pues algún día de nuevo habrá dueños en estos terrenos. Qué preciosa esa palabra, porque la inversión que hace Jeremías no muestra solo un acto profético, sino una inversión a futuro. Está mostrando cómo se iba a recuperar esa tierra en Israel. Es una inversión que estás haciendo. Cuando inviertes en tu familia, inviertes por generaciones. Estás invirtiendo a futuro. Estás poniendo testimonio en tu casa, sellado. Testimonio sellado por la sangre de Cristo en tu casa. Estás poniendo escrituras, autoridad sellada por la sangre de Cristo. Hay testimonio, tú estás sembrando en el lugar correcto y eso es testimonio. Estás dando testimonio en el lugar más importante, tu hogar. Ahí es donde estás testificando. Amén. Y ese testimonio queda guardado en vasos de barro, como dice Corintios, 2 de Corintios 4, 7 y 8. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Tenemos un tesoro, tienes un tesoro en vasos de barro. Todo lo que tú inviertes en tu casa queda como un testimonio a futuro, una palabra profética a futuro. Queda guardado en el vaso de barro de tu hogar, tuyo. Si tú eres un vaso de
barro. Cuando tú siembras, hay testimonio, hay promesas selladas por la sangre de Cristo que Dios las va a cumplir. Cuando tú sueltas una palabra sobre tu familia, sobre tus hijos, son palabras selladas, escrituras de autoridad que quedan en esos vasos de barro y se mantienen por tiempo y tiempo hasta que se cumplan en tu hogar. Amén. Así que invierte ahí, suelta palabras en tu casa, comienza a ministrar en tu hogar, comienza a ser un ejemplo en tu hogar. Siembra amor, siembra tiempo, siembra palabras, siembra dirección, siembra disciplina. Aleluya. Corrige, exhorta, reprende, guía. Ese es el lugar. De esa manera se redime. Ponle ganas ahí. Siembra en ese lugar. Ese es el terreno que Dios te dio. El terreno de tu familia. Y comienzas a poner testimonio, testimonio, testimonio. Sueltas palabra, un testimonio en un vaso de barro. En el vaso de barro de tu hijo, de tu hija, de tu casa. De tu esposo, tu esposa, un testimonio. Siembras perdón, siembras guía, siembras una regla, siembras una palabra del Señor, siembras tiempo, estás poniendo testimonio sellado por Cristo, firmado por el Señor en un vaso de... No siembres cualquier cosa, porque eso no está sellado por la sangre de Cristo, no es un testimonio en un vaso de barro, eso se cae en tierra y se muere. Pero cuando tú dices, yo voy a sembrar en la tierra de mi familia, esa es la buena tierra, ahí pones una semilla de la palabra de Dios, de tu tiempo, de tu esfuerzo, pides a Dios que Dios te hable acerca de tu casa. Señor, háblame de mi hogar, muéstrame lo que está pasando, guíame, dame una palabra para mi hogar. Y cuando Dios te la da, tú la sueltas en el hogar, con autoridad. Esas son tus 17 monedas de plata. La pones ahí. Y estás ganando autoridad en tu hogar. ¿Estás conmigo? Tú tienes que ganar autoridad en tu hogar. Y cuando tú inviertes, ganas autoridad. Y estás plantando a futuro. Estás no solo trayendo bendición ahora, sino trayendo bendición en los años por venir, en las décadas por venir. ¿Estás conmigo? Estás soltando bendición para tus hijos, para tus nietos, para tus próximos años en el matrimonio, si es que tienes el matrimonio y si estás en soltería, para tener una soltería súper bendecida con el mejor de los esposos que es Cristo. Entonces sigues en una bendición, sigues de gloria en gloria, pero estás sembrando palabra de bendición en vasos de barro. Señor, estas promesas las guardo acá en el vaso de barro. Estas promesas son un ancla firme, Señor. Tú prometiste que tus promesas se cumplen. Tú dijiste que tus promesas se cumplen, Señor. Que pueden pasar los cielos, pueden pasar la tierra, pero tu palabra se cumple, Señor. Y la pones en el vaso de barro de tu hogar, de tus hijos, en tu vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados por Babilonia en todo, ¿sí? Mas no derrotados, como dice la palabra de Dios. Amén. La excelencia del poder, y Jeremías esto lo sabía, tenía a Nabucodonosor respirándole en la nuca, lo habían puesto en una cárcel, estaba humillado no solo por el emperador de Babilonia, sino también por el rey de Israel. A Jeremías lo humillaron todos. Él estaba en una cárcel, pero él sabía que tenía lo más importante, que eran los documentos sellados por el Señor. Y eso era una autoridad que él había recuperado. Y su terreno, él lo guardó. Y él sembró ahí. Y él ganó autoridad en tu casa. ¿Sabes qué? El enemigo te va a querer quitar autoridad en tu hogar. Es tiempo de recuperar la autoridad en tu hogar.
No dejes que nadie usurpe la autoridad en tu hogar. Tú tienes 17 monedas de plata, ahí hay que ponerla. En tu familia, no en otro lado, en tu familia. ¿Amén? Invierte a futuro. Es una siembra a futuro. Presérvala, guárdala, que dure tiempo. Esa palabra va a durar tiempo. Y después vas a ver dueños de terrenos en tu hogar. Gente que tiene también autoridad. No mendigos, dueños. Diga conmigo, dueños. Dueños, gente que te une. Ellos ganan su casa, ganan su familia, tienen autoridad. Ya basta que tú hayas caminado con poca autoridad, ahora recobra la autoridad y siembra autoridad en tus hijos y en tus familias para que ellos sí levanten cabeza y caminen con autoridad. Ahora, tú desde la cárcel en que te encuentres puedes ser como Jeremías, ¿sí? Recobrar, retomar eso que perdió tu casa. Amén. Hanamel encontró a alguien que pudo cumplir Levítico 25:25, alguien que pudo redimir, restaurar su casa, Tiempo de restaurar tu casa. Dios te confirma hoy que puedes restaurar tu casa y te muestra que puedes sembrar y que todo lo que pones ahí son tesoros, escrituras selladas en vasos de barro. Yo declaro que van a haber de nuevo dueños en tu casa, gente con autoridad.